Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Continuamos con el armado del ajedrez y hoy, gente, empezamos a ver algo realmente un poco complicado, que es empezar a mover las piezas. Pero ¿qué pasa? Nosotros ya habíamos movido piezas, lo que pasa que no controlábamos los movimientos permitidos que tenía. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando seleccione una pieza, por ejemplo el peón, me tiene que indicar cuáles son las celdas permitidas para poder moverme. Yo tiempo atrás ya había armado un ajedrez, de hecho cuando llegué a esta parte me acuerdo que fue realmente un lío y esta vez preferí pensarlo un poco mejor para que no tenga que armar un código para el movimiento del peón de las blancas y un código del movimiento del peón de las negras, ¿sí? Ustedes imagínense que si yo tengo que mover, como vemos acá, el peón de las blancas, desde su posición inicial tenemos que decir que si está en la fila 7 puede moverse o a la fila 6 o a la fila 5, ¿sí? Pero con respecto a la pieza de las negras, cuando le toque mover desde su fila inicial, fila 2, puede moverse a la fila 3, es decir, sumándole una fila o sumándole dos filas, ¿sí? Y ni hablar de comer, pero bueno. El tema entonces es, ¿qué pasa si yo hago un único procedimiento para los dos sin importar el color? Tomando en consideración que todo tiene un punto de partida desde abajo hacia arriba, ¿sí? Uy, se me inclina la cosa. Entonces la cuestión es la siguiente. Yo tendría que tener una matriz, ¿sí?, de 8 filas y 8 columnas, donde tendría que hacer el movimiento, como dijimos, de abajo hacia arriba, pero cuando le toque el turno a las negras, rotar. Pero no rotar así, porque ahí me intercambiaría las columnas, sino que rotar así. Donde antes las negras estaban arriba, ahora van a estar abajo, en la matriz no estamos hablando, y ahora sí, cuando querramos validar el movimiento y convocar el procedimiento que valide todo esto, va a ser de abajo para arriba siempre, ¿sí? Pero básicamente el procedimiento va a ser uno solo, y eso, gente, a fin de cuentas facilita un montón. Entendido entonces el asunto de cómo vamos a encarar esto, vamos a empezar a ver el código, donde vamos a arrancar por botonera porque es lo menos que vamos a estar viendo. Como siempre, vamos a crear un nuevo módulo de clases control, donde vamos a necesitar una variable que instancie el módulo de clase control. Y no sé si recuerdan, nosotros teníamos una variable rango OK, que era básicamente las celdas permitidas de la pieza que queríamos mover. Básicamente las celdas verdes que se pintaron. Este rango OK se encuentra justo un poco más abajo, donde ahora vamos a estar asignándole un valor a esta variable a través de nuestro nuevo módulo de clases control y a través de una función rango control que recibe una forma. Bueno, ahora sí vamos a ir a control y primeramente tenemos un par de observaciones. Lo que vamos a hacer con este procedimiento, con este módulo de clase es obtener el rango de todas las piezas. Ojo, hoy no vamos a concentrarnos en todas las piezas. De hecho, generé de prueba, de hecho se llama prueba de hecho, un movimiento solo para los peones, ¿sí? El resto de las piezas, fíjense que yo quiero mover la reina, bueno, aunque no tuviese movimiento, me dice que solo puedo mover esas celdas. Si yo quiero mover este caballo, no me deja mover en otro lado, que es su posición de origen. Es decir, que hoy todas las piezas, menos los peones, perdón, al revés. Bueno, también dicho, todas las piezas menos los peones tienen un movimiento anulado. Así que esto lo vamos a ir cambiando con los futuros videos, donde vamos a estar recibiendo el movimiento del peón y de la torre, del alfil y todo lo demás. Luego invertir el tablero, como les había dicho, sin importar que sean blancas y negras, lo vamos a invertir. Luego vamos a obtener la coordenada de la matriz o la coordenada de la matriz invertida. Y por último, cuando ya sepamos cuáles son las celdas que puede moverse la pieza, ahí sí, si corresponde a las negras, volvemos a invertir ese rango para que sí se coloque donde corresponda. Entonces, cada vez que queramos mover una pieza, en este caso un peón, vamos a llegar al head rango control. Esto lo que hace de entrada, gente, es invertir la matriz. Para invertir la matriz, primero va a preguntar el turno. Si el turno es de las blancas, no va a invertirlo, lo va a dejar así como algo estándar. Y si el turno es de las negras, ahí sí, lo que va a hacer es tomar la matriz de mi tablero, luego
invertirlo con este juego de filas y columnas que hacen los bucles. Y en ambos casos devuelve la matriz, ¿sí? Así que obtenemos nuestro rango de coordenadas para saber dónde está nuestra pieza. Esto se hace muy fácilmente. Barremos la nueva matriz invertida o no y obtenemos este rango. Esto devuelve una variable variant, pero la vamos a ver mejor acá. Bueno, entonces en celda lo que se almacenó entonces es una variable matricial de dos posiciones, donde la primera corresponde a las filas y la segunda corresponde a las columnas. Continuamos con el proceso. Lo que preguntamos si en la forma que nosotros seleccionamos tiene entre todo su nombre una palabra que sea peón. En primera instancia, a nuestro rango control, ¿sí?, setearlo con algo, que es algo que obtiene rango. Ya lo vamos a ver. En realidad esto tendríamos que verlo de atrás para adelante. Pero en realidad esto es lo que hoy no me tiene que importar demasiado. Pero básicamente prueba va a devolver una variable parecida a celda. Fíjense que con dos índices inclusive. Ese índice significa que corresponde al primer movimiento que puede hacer o al segundo movimiento que puede hacer. Y si tuviese más movimiento van a haber más índices. Dentro de los índices tenemos las filas y las columnas. Entonces esta función prueba no es más que un parámetro de rango. No se preocupen ahora qué es lo que yo estoy pasando por parámetro en prueba, porque justamente es una prueba. Acá después, en el próximo video, ya vamos a estar trabajando con las piezas correctas y sus respectivos procedimientos y funciones. Como no está acá, no lo podemos trabajar, ¿sí? Así que, básicamente, concéntrense en que esto va a recibir esa variable variant con todas las posibles movimientos que tiene la pieza seleccionada. Entonces, ya en rango, claramente tiene que pasar por coordenada. Esto lo vamos a pasar rápido, como les dije, en esta ocasión no tiene importancia. Bueno, pasamos por prueba también para obtener el resultado, pero bueno, yo me quería concentrar en rango. En rango entonces recibimos celda. ¿Qué es celda? Las dos posiciones, ¿sí?, donde nos podemos mover. Perfecto. ¿Qué hace en primera instancia? Rango devuelve una celda, un rango de Excel, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo no tuviese movimiento, si yo quisiera elegir ahora cualquiera de las torres, no tendría el movimiento, ¿sí?, porque básicamente estaría bloqueado por todos. Entonces el resultado sería nothing. No puedo unir un rango con un nothing. Por lo tanto, me obligo por lo menos ya a asignarle a la función getRango el rango inicial de la pieza seleccionada. Entonces ya de entrada me dice que la posición inicial E10 es de donde sale la ficha o la pieza del peón. Preguntamos si por casualidad celda es un espacio vacío, no, está vacío. Como no es el caso, ingresamos. Y luego estrujamos todos los posibles índices que tienen celda. Entonces, ahora, por eso quería borrar celda, porque celda ya no pasa a ser importante. Pasa a ser importante la variable datos, donde solo se concentra en una fila. Entonces lo que dice el tipo es, fíjese que hay un not, si el turno no es verdadero, significa que el turno es de las negras, entonces vamos a hacer una pequeña conversión para volver a poner a su posición inicial las negras. Como no es el caso, pasa directamente. Y luego devolvemos a rango lo que ya antes tenía cargado rango, ¿sí?, la celda origen, más la posición que encuentra de mi tablero, la posición con el índice 6 y el índice 4, que 6 corresponde a las filas y 4 corresponde a las columnas. Así que cuando pase por esta parte, ya ahora mi rango es de E9 a E10. Volvemos a preguntar sobre el turno. Como turno sigue siendo el de las blancas, no va a hacer esa conversión y volvemos a agregar ahora un nuevo posible rango. Pasó a ser ahora que este rango me va a devolver de la fila 8 a la fila 10, ¿sí? Y ahí ya en realidad terminaría porque muere celda, no tiene nada más. Esto todo se almacena a rango control, que es más o menos el mismo valor que teníamos antes. Igualmente el trabajo lo hace a getRango en líneas generales. Ahí va a devolver este rango. Y ese rango se va a pintar de ese color. Y bueno, gente, eso es más o menos como se encaró este asunto. Así que bueno, gracias por llegar hasta acá. Como les pido siempre, si les gustó, denle like, comenten, compartan, suscríbanse. Y
Hasta el próximo video.